hablar, no lo leí, aún realmente no lo leí, de un libro, pero cuyo título ya me parece que dice un montón de cosas y que creo que por ahí, quizás en alguna charla informal, no con la rigurosidad que tiene este libro en cuanto a la investigación y demás, pero que uno creo que por ahí lo piensa. El libro se llama Una Argentina a medias y fue escrito por el doctor Julio Zaguirre. Y se viene la presentación de este libro, el 25, y vamos a preguntarle acá al querido Julio, ¿en qué consiste esto que estamos viendo en pantalla? Hola Julio, querido, buen día, ¿cómo andás? Indalecio, muy buenos días, muy bien, bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, este es un libro, el tercero, digamos, de los que he escrito, producto del largo tiempo de investigación. Y básicamente la pregunta es, ¿por qué nuestro país, durante 50 años, entre 1810 y 1860, no pudo acordar un pacto constitucional? Claro. No tuvimos constitución. Bien vale la comparación. O sea, esto no es obvio, no. En la misma época, muchos otros países de la independencia, digamos, respecto a España, sí, escribían sus constituciones, ¿no es cierto? Mal o bien, luego las reformaban, pero pactaban la nación y salían para adelante, ¿no? Y lo hago a través de algo novedoso en cierto sentido. Lo hago a través de la percepción que tenían aquellos congresales que durante todo ese tiempo estuvieron reuniéndose. Hubo un congreso en 1816, el que declaró la independencia, claro, lo conocemos muy bien los tucumanos, ese escribió una constitución. En 1824 se reunió otro congreso más. En 1853 se reunió otro. Bueno, de esos hay anales, algunos mejor por taquígrafos, ¿no? Donde se lee plenamente lo que dice. Estamos hablando de muchas páginas de sesiones, ¿no? Estamos hablando de cerca de 4.500 páginas, digamos, ¿no? De todo esto, de las sesiones. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo percibieron ellos todo eso? ¿Percibían los conflictos? ¿Qué conflictos percibían? Y más importante, ¿y había algún conflicto que no pudieron resolver a través de las constituciones y que posiblemente haya motivado la ausencia, la dificultad para acordar un pacto? De esto se trata el libro. Y al mismo tiempo nos puede servir, porque yo sé que los periodistas luego dicen, pero ¿y esto hoy qué nos dice? Bueno, yo creo que ahí hay un mensaje en lo que pasó, que te lo cuento luego que vos me hagas más preguntas. No, sabés que creo que es mi percepción, ¿no? Sí. Que creo que tiene que ver cuando nos vamos haciendo más grandes, o sea, vamos teniendo más camino en la vida, más años. Me pasa a mí, por ahí charlando con un amigo de mi edad, que estamos ahí alrededor de los 50, poco más, poco menos, vamos tomando como por ahí creo más noción de la importancia de la historia. Y en esto que vos decís, en realidad cómo te marca lo que ha pasado, lo que está sucediendo ahora, y también cómo se repiten cosas, ¿no? Bueno. ¿Ves eso? ¿Vos viste eso en fíjate, todo lo que investigaste y demás? Primero, hacías alusión a los de tu generación. Bueno, los que hoy vivimos tenemos como una idea de qué pasó en aquella época. Claro. Y entonces nos hablaron de los unitarios, los federales, sí, todo ese conflicto. Bueno, una de las cosas que yo concluyo es que ese no fue el motivo por el cual tuvimos guerras civiles y por el cual no pudimos acordar la nación. Más bien a través de esta percepción que te digo de nuestros congresales es que hubo un conflicto que luego nuestro querido Juan Bautista Alberdi especificó de manera así precisa. Fue un antagonismo de localidades, fue un antagonismo entre una provincia hegemónica, rica, grande, importante y con buenos motivos para hacerlo, y otras provincias, las del litoral y las mediterráneas, nosotros, sí, ¿no es cierto? Éramos 14 en aquel entonces, 14 provincias nada más. Un antagonismo, una discusión, un debate, un problema alrededor de la distribución de los recursos, mirá vos, ¿no es cierto?, que estaban dando vuelta por ahí. Entonces, ese conflicto de carácter material, territorial,
estuvo a lo largo de este recorrido. ¿Y por qué te digo que no es lo de unitarios y federales? Porque precisamente lo que uno lee en esa Buenos Aires, que era la hegemónica, Claro. que actores tan distintos como Rivadavia, unitario, 1820, Rosas, federal, 1831, 1832, la legislatura de Buenos Aires, 1853, hacen lo mismo. Tienen una misma estrategia que es la de posponer la Constitución, posponer el dictado de la Constitución, la estrategia política de Buenos Aires, en resguardo de esos recursos que estimaba como propios, ¿no es cierto?, hasta que no está segura, y si lo está, de que va a controlar una asamblea o un congreso, Buenos Aires se opone sistemáticamente a la realización de una asamblea. La más conocida es una famosa carta de la hacienda de Figueroa de Rosas, donde Rosas dice, no, bueno, nos falta todavía, nos falta mucho. Mire, sigamos reunidos, así tipo en una unión tipo confederal, ¿no es cierto? Pero congreso ya vamos a ver cuándo lo hacemos. Rivadavia lo había hecho 10 años antes. La legislatura de Buenos Aires, en 1853, luego de que Urquiza derrota a Rosas, reúne a los gobernadores y dice, bueno, listo, vamos a escribir la Constitución, la legislatura de Buenos Aires dice, no vamos a ir a esa reunión. No solo eso, se separa durante 6 años, Indalecio. Buenos Aires estuvo separada, fue otro país. Estados Unidos tenía una embajada en Paraná y otra en Buenos Aires. Claro. Esto es algo que no tomamos conciencia de qué significa. O sea, la secesión, dicho así, fue un hecho en nuestro país. Y luego retornó a la familia, digamos, Buenos Aires, por la fuerza de las armas. Ahora, ¿por qué? Porque por ahí me da la sensación, sin ser experto en el tema, no soy experto ni especialista en historia, pero da la sensación como que hay ese tipo de aspectos de nuestra historia institucional, política, de creación del país, como que se la pisa, ¿no? Bueno, ¿Por qué no se habla de eso? ¿Has visto últimamente que hubo discusiones, debates sobre el uso de la historia por parte de la política? Por supuesto. Bueno, en esto también. Pero esto no es de ahora, a eso voy. No es de estos últimos 20, 30 años. Es que eso es lo que te quería decir. Bueno, Mitre, el creador de la historia oficial, ¿no es cierto?, necesitó de una explicación de la historia. Pero esto no es solo argentino. No, por supuesto. En Estados Unidos, y yo lo cito ahí, hay un famoso libro que se llama La invención del pueblo, en donde un autor, Edmund Morgan, él explica de qué manera los países, a través de sus gobiernos, explican de acuerdo a conveniencia, ¿no es cierto?, aspectos del pasado y utilizan términos nación, unión, representación, muchas veces, ¿no es cierto?, para sus intereses políticos. Vuelvo a un tema. Sí. ¿Qué hay hoy? ¿Por qué hoy? ¿Hay algo que hoy dejó aquello? Bueno, yo creo que sí. Sin duda alguna que habrás escuchado hablar mucho de la coparticipación federal. Claro, ahora que estamos en pleno debate, además, en pleno debate sobre ello. Sin duda que eso tiene mucho que ver con aquella distribución de recursos. Pero hay un tema que a mí me da mucho vuelta y del que se habla menos, que en alguna manera en una caricatura sí sigue presente, pero que es muy importante. Aquella hegemonía de Buenos Aires, que era no solo económica. Todos reconocían que Buenos Aires era la capital de las luces. Claro, además ¿no es puerto, lo que era como ciudad, todo. Había sido la cuestión capital. geográfica, digamos, si querés, también. Geográfica e institucional, Indalecio. Claro. Sí. Institucional. Alberti lo dice muy bien. Esto es producto de las leyes de Indias, ¿no es cierto? Y de la decisión de que Buenos Aires sea capital. Claro. O sea, se privilegió por decisión política en la colonia que Buenos Aires sea. Claro, tal cual. Te doy un dato. El 95% del empleo público nacional, o sea, el Estado Nacional de hoy, el 95% de ese empleo público está nacido o educado en el área metropolitana de Buenos Aires.
El 70% de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del 83 a esta parte, son nacidos o educados en el área metropolitana de Buenos Aires. Claro. O sea, no solamente lo económico, los recursos, sino la inteligencia, el lugar de la toma de decisiones, ¿no es cierto?, todavía sigue en manos de gente, de personas, educadas, por cierto, pero que miran el país desde un determinado lugar. Totalmente. Que lo observan desde un determinado claro, lugar. Absolutamente. Y no solo la perspectiva, las relaciones. Las relaciones, ¿no es cierto? El Colegio Cardenal Newman o el Nacional de Buenos Aires son los espacios en donde se sigue reuniendo, ¿no es cierto?, una dirigencia que, si toman las decisiones para la capital federal, está bien. Si la toman para la provincia de Buenos Aires, bueno, está bien. Pero la toman para todo el país, por supuesto, ¿no es por supuesto. La burocracia norteamericana con sede en Washington, no son todos los washingtonianos, ¿no es cierto? Está formada por personas de todo el país. Nosotros no tenemos eso. ¿Cuánto de esto es consecuencia de aquello? Como cientista social tengo que tener mucho cuidado de decir aquello causó esto. Claro. Pero cuando uno ve las fotos... Claro, dice hay cuestiones que si se hubiesen resuelto en otro momento o de otra manera, quizás hoy estarían aplacadas, debates que estarían, no te digo desaparecidos, pero aplacados. Controladas. Claro, controladas. Organizadas de otra manera. Me parece hiper interesante el lunes la presentación en la Facultad de Derecho. Exactamente, el lunes va a ser a las 6 de la tarde y dos analistas muy reconocidos, uno de Buenos Aires, Sergio Berenstein, y otro, uno de nuestros mejores economistas, Osvaldo Meloni, ¿no es cierto? Además ciruja, que es lo que tiene de bueno Osvaldo. Es el problema, es el único problema por el que dudé de llamarlo Osvaldo, digamos, ¿no es cierto? Tuve serias dudas, pero bueno, hubo otras cosas que me motivaron a hacerlo. Qué lindo, y vamos a ver ahí qué charla. Y también esto que decía, no dejala la incógnita, no la develés todavía, de las conclusiones que decía que podía abordar, así lo leemos además, y invitamos el lunes, ahí voy a tratar de ir a... Va a ser un gusto muy grande. A ver, porque es un tema que me parece muy apasionante, interesante, y más allá de que suene eslogan, sí creo de que realmente, que esto que te decía, que cuando de cualquier generación, cuando vamos haciendo más grande, por ahí tomamos conciencia que por ahí está bueno revisar lo que pasó para entender lo que nos está pasando ahora, ¿no? Más allá que suene eslogan. Así es, Indalecio, exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por este espacio y ojalá puedas ir. Y quienes nos están viendo, todos es abierto, ¿verdad? Sí, absolutamente. Gracias, Julio, querido. Gracias, Indalecio. Que estés bien. Hablamos con Julio Zaguir, que es investigador, doctor, analista de todo, Julio, un hombre muy, muy importante, una cabeza muy importante intelectual de Tucumán. Cambiamos de tema, nos vamos afuera. Contanos dónde andás, Matías.